Bienvenidos a un nuevo video, ¿sí? De introducción a la planificación territorial. Vamos a ver lo que es el módulo 5, ¿sí? El Estado como órgano encargado de la planificación urbana, ¿sí? Ese va a ser nuestro tema principal, ¿sí? Vamos a abordar cómo el Estado se encarga de esa planificación o reorganización, ¿sí? Em, Así como el ordenamiento urbano compone el principal objetivo de la planificación, esta última se cumple mediante el ejercicio del poder que corresponde al Estado, ¿sí? Está facultado para imponer a los particulares limitaciones y restricciones a lo que es el uso y disposición del derecho de propiedad. Se ejercita estableciendo condiciones para el uso y ocupación de lo que es el sistema urbano, ¿sí? O el espacio urbano, ¿sí? Por otra parte, también se corresponde lo que es el diseño, ¿sí? De las ciudades, estableciendo la división de territorios en áreas o zonas, ¿sí? Una reglamentación que debe acompañar las condiciones o medidas que materialicen las obras y demás realizaciones contempladas en los respectivos planes y programas, ¿sí? Cuya ejecución el sector privado también participa asumiendo una gestión urbanística correspondiente, ¿sí? Tal es así que nosotros dentro de lo que es las facultades delegadas, ¿sí? por, eh, por el Estado, ¿sí? Federal, una es propias o exclusivas, es decir, que no la comparte con ningún otro órgano estatal, ¿sí? La segunda es que son delegadas, ¿sí? Cuando la facultad originaria corresponde al Estado federal o provincial, que pasan para su ejecución, control y supervisión en lo que es la órbita provincial o municipal. Y la tercera es que es concurrente, son ejercidas en forma conjunta por el Estado federal y provincial o municipal, ¿sí? En el reparto de las competencias, el sistema argentino se definió por la enumeración de expresas facultades otorgadas por el Estado federal y por el establecimiento de zonas de reserva de los estados provinciales. Por otra parte, se establecen facultades de acción concurrentes y facultades vedadas al Estado federal y al Estado miembro, ¿sí? En materia territorial podemos establecer que el Estado, ¿sí? Federal le competen algunas potestades exclusivas, ¿sí? Eh, por ejemplo, están otorgadas por lo que es el Estado federal y por el establecimiento de zonas reservadas, tanto provinciales, y por otra parte establecen facultades de acción concurrente en facultades que son vedadas al Estado federal o a los Estados miembros, ¿sí? Esto lo que hace en materia territorial es otorgar las siguientes potestades exclusivas, ¿sí? Por ejemplo, disponer de la intervención federal del territorio, provincial en este caso, defender lo que es el territorio federal, declarar el estado de sitio, ¿sí? Que es muy una de las facultades del Estado, legislar y disponer sobre tierras públicas nacionales, reglamentar lo que es la libre navegación de los ríos del interior, ¿sí? Determinar los límites federales y estaduales, ¿sí? Fijar el régimen de los territorios federales, atender a la seguridad de las fronteras federales y organizar lo que es el sistema de comunicación y transporte, ¿sí? Las facultades reservadas por los estados provinciales, siguiendo el mismo criterio, ¿sí? De clasificación, en lo que es el reparto de competencias, las provincias se han reservado en dicha materia un conjunto de atribuciones que se relacionan con aquellas facultades implícitas correspondientes con todas aquellas no delegadas en forma expresa o implícitas en la nación, ¿sí? También implican potestades exclusivas y excluyentes con respecto de las actuales al Estado federal, el cual no puede intervenir, ¿sí? En términos generales, nosotros podemos identificar eh, algunas
algunas potestades, como lo es la organización del régimen municipal, requerir intervención federal, aprobar o rechazar cualquier modificación geográfica de su territorio, fijar divisiones de territorios, ¿sí? Disponer sobre tierras públicas provinciales, autorizar la cesión de los territorios, ¿sí? Dictar leyes de fomento y bienestar y organizar lo que es el sistema de comunicación y transporte provincial, ¿sí? Luego de esas competencias, nosotros también tenemos que recalcar, ¿sí? Que en cuanto a la competencia municipal, la base del territorio se refiere a lo que es la porción geográfica que va a delimitar, ¿sí? A lo que es el espacio geofísico que habita su jurisdicción. Sobre la base de la larga y profunda elaboración de la doctrina en torno a lo que es el tema de competencias estaduales y en especial sobre lo que es la competencia municipal por un lado y los diversos sistemas adoptados por las provincias por el otro, se puede concluir que en materia urbana es una competencia concurrente. ¿Sí? Esta materia se refiere a las incumbencias sobre las cuales tienen injerencia los municipios y los órganos, ¿sí? Y las facultades se refieren a las potestades que tienen los municipios para operar sobre la materia municipal. Sin embargo, en general, se admite que las facultades propias e institucionales del municipio entre provincias y municipios, ¿sí? Son un poco estrechas. La sanción de planes reguladores del crecimiento armónico de ciudades y pueblos comprende básicamente la conservación de caminos, puentes, sistema de riego, perdón, y de derivación de aguas, ¿sí? Autorización y control de la erradicación de comercios, industria y todo tipo de actividad dentro de lo que es el territorio, ¿sí? El control y la seguridad en cuanto a lo que es la sanidad ambiental, ¿sí? La organización del transporte público. Todas estas facultades, ¿sí? Son concurrentes en cuanto a materia del ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Por qué es importante recalcar, digamos, cuáles son las potestades que tienen o las facultades que tiene el Estado en cuanto a la organización o la planificación territorial? Es porque de ello depende de ello depende, digamos, satisfacer las necesidades que va a tener la ciudad, ¿sí? Esas ciudades que buscan, ¿sí? Poder expandirse o tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Que buscan ser más desarrolladas, ¿sí? Entre ellos nosotros podemos hacer una aclaración, ¿sí? Que muchas de las ciudades dentro de lo que es la globalización o en el contexto de la globalización, caracterizada entre otros aspectos por la acelerada integración tanto económica y cultural de distintos rincones del planeta, las ciudades tienen un rol principal, ¿sí? Son nodos o centros, ¿sí? Desde lo que se arman las redes de transporte y comunicación, también son los lugares que atraen inversiones o flujo de dinero que fluyen, ¿sí? Por todo el mundo. Y esto se observa especialmente en lo que son las grandes ciudades, donde hay un mercado consumidor siempre en crecimiento, ¿sí? En las metrópolis en particular, donde se viven millones de personas, se producen casi los mismos procesos, se aplican grandes inversiones para modernizar ciertos sectores urbanos con el fin de obtener amplias ganancias, ¿sí? Una de ellas es un claro ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Muchas otras ciudades latinoamericanas están de igual a esta, ¿sí? En condiciones. Y estas ciudades aún con sus diferencias, ¿sí? Se parecen cada vez más una a otra, ¿bien? Comparando, por ejemplo, no sé, Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, ¿sí? Em, Tienen sus diferencias, pero se parecen cada vez unas más a otras, ¿sí? En gran medida por la influencia de las tendencias y de las modas globales en cuanto son transmitidas por los medios de comunicación y los flujos de inversiones, ¿sí? De esta manera es que las ciudades y los estados deben acompañar a lo que es el desarrollo de las personas, ¿sí? O al desarrollo de lo que es la población, ¿sí? Por esto, nosotros vamos a decir
¿sí? que el auge, ¿sí? de lo que es el neoliberalismo en los países desarrollados en los años 80 y en los países menos desarrollados como lo son en los 90, los estados dejaron de participar activamente en políticas y programas para resolver de manera más planificada lo que es el desarrollo de las unidades, ¿sí? Las ideas neoliberales que se expandieron gracias a la globalización plantearon una nueva relación más directa entre las ciudades y las economías globales, es decir, los flujos de capital, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que las ciudades se transforman en un gran mercado y que las empresas deben tener su mayor, o deben tener, mejor dicho, mayor libertad posible para concretar en la oportunidad de obtener ganancias, ¿sí? Al no intervenir el Estado, por equilibrar los flujos de inversión, la ciudad se transforma en un espacio de grande contraste, ya que solo avanzan o se transforman y se modernizan aquellos sectores en donde la ciudad ha sido de interés para las empresas privadas, ¿sí? Por ejemplo, en las metrópolis se encuentran ejemplos de isla de modernización, ¿sí? que son producidas en la etapa neoliberal, como lo son la proliferación de los centros comerciales y las zonas residenciales y hoteles para sectores de alto poder adquisitivo, ¿sí? Y también tenemos las zonas industriales altamente tecnificadas en la periferia, conectadas a puertos y aeropuertos por modernas autopistas, ¿sí? El problema es que el resto del área metropolitana, allí donde no llegan las inversiones, los barrios se deterioran y una buena parte de los habitantes tienen cada vez menos ofertas de vivienda y de servicios indispensables. Actualmente, muchos de los países que han entrado en crisis económicas profundas en los primeros años del siglo XXI, ¿sí? han criticado esta dinámica y trabajan para revertirla. El resultado final dependerá del rol que toman las instituciones sociales, políticas y económicas de cada ciudad, ¿sí? Por esto es que es indispensable hacer uso de las facultades del Estado, ¿sí? Por eso es que nosotros pedimos que el Estado promulgue muchas políticas públicas que ayuden a este desarrollo y que no se favorezcan solamente a algunos sectores, ¿sí? Así es que podemos hablar de lo que llamamos fragmentación urbana, ¿sí? La fragmentación urbana va a presentar este mosaico de diferentes usos del suelo con formas y contenidos diversos, ¿sí? Podemos hablar de áreas industriales, residenciales, comerciales, etc. ¿sí? Esta fragmentación es inherente al proceso histórico de conformación de una ciudad, ¿sí? La ciudad antigua, medieval, moderna, incluso la colonial, muestran fragmentos claramente delimitados, ¿sí? Pero lo que nosotros no queremos es crear, ¿sí? esa brecha tan grande o seguir agrandando, ¿sí? esas diferencias o esas desigualdades entre las inversiones en los sectores, por los sectores privados en algunas ciudades, ¿sí? y la no inversión en otros lugares que van a quedar bajo, digamos, un desarrollo mucho más lento para lo que es la sociedad, ¿sí? Una de las cosas que se le reclama al Estado dentro de las facultades, ¿sí? es las llamadas ciudades sustentables, ¿sí? y las ciudades inteligentes. Bien, dentro de lo que son las ciudades sustentables, nosotros hablamos de que bueno, el crecimiento demográfico eh, en grandes ciudades a partir de lo que fue la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? llama la atención de muchos especialistas por el elevado consumo de lo que es el recurso energético, ¿sí? Y así en el 92 la Conferencia de Medio Ambiente, ¿sí? lleva a cabo en Río de Janeiro y aprueba lo que es la Agenda 21. Es un documento que analizó y propuso políticas para lograr un desarrollo sustentable, ¿sí? Todo esto dentro de lo que son las grandes ciudades, ¿bien? Planteó cambios de modo de producción y de consumo para que las poblaciones de todo el mundo alcanzaran un desarrollo social y económico sin dañar de manera irremediable el ambiente. Sin embargo, a los pocos años, la Asamblea General de la ONU reconoció que las perspectivas no solo no habían mejorado, sino que habían empeorado, porque ninguno de los países firmantes había hecho demasiado para revertir la situación. Es decir, ninguno tuvo la intervención estatal, ¿sí? como debiese para poder crear ese desarrollo sustentable. Sin embargo, es valioso rescatar que a partir de lo que es la agenda se empezó a hablar de ciudades sustentables. La idea de generar una ciudad vivible, ¿sí? que pueda funcionar sin perjudicar al medio ambiente, es lo que se busca hoy en día, ¿sí?
Lo que busca este sistema o desarrollo sustentable es que se pueda satisfacer las necesidades, ¿sí?, de las generaciones presentes sin comprometer ni sacrificar las posibilidades de la del futuro. Bien, en general se consideran aspectos de una comunidad sustentable, ¿sí?, aquella con mayor cantidad de espacios verdes para que pueda producir oxígeno, las fuentes de alimentos cercanas para evitar el consumo de grandes cantidades hablamos de energía, ¿sí?, en cuanto al transporte, que aquellos medios de transporte sean eficientes enérgicamente y poco contaminantes, hablamos de los híbridos o los eléctricos, y el uso de energías renovables, ¿sí?, la solar, la eólica, la geotérmica, la proveniente de la biomasa, ¿bien? Algunas ciudades ya están trabajando hacia lo que es la sustentabilidad, ¿sí? Hablamos a nivel mundial como la ciudad de Bilbao, ¿sí?, Denver, ¿sí?, y Estocolmo también, ¿sí?, entre otras, donde se busca cambiar el sistema de producción y consumo. Bien, en la ciudad de Bilbao, España, ¿sí?, se transformó en un ejemplo a nivel mundial, promocionando una movilidad sostenible de la gestión inteligente de energía y de su eficiencia, ¿sí? Y en la ciudad de Helsinki, en Finlandia, ¿sí?, esta ciudad presentó un ambicioso plan de transporte para que en el 2025 los habitantes no precisen utilizar más automóviles. Por ello plantea ofrecer una opción de movilidad sustentable con transportes cómodos y seguros, ¿sí? No falta mucho para poder ver ese cambio en la organización del territorio y también en lo ambiental, ¿sí? Otra de las grandes cosas que se les reclama en cuanto a la intervención del Estado en materias de territorio, de organización territorial, son los distintos accesos, ¿sí?, que presentan las ciudades o los pueblos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos muchas escuelas, yo creo que les mencioné en algún video, muchas escuelas donde reciben chicos con capacidades diferentes, pero que no están aptas, digamos, para recibirlos a ellos, ¿sí? Eso es otra de las políticas de intervención estatal que no están reguladas, que están reguladas pero que no son ejercidas, ¿sí? Eso es lo que hoy reclama también la sociedad para con el Estado, ¿sí?, en cuanto a materia territorial. Bueno, hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya servido y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego.